Este momento particular que estamos viviendo como seres humanos, en los cuales estamos sintiendo los efectos del COVID-19, vale la pena preguntarnos cuáles son las raíces y cuáles pueden ser las explicaciones de la situación que estamos viviendo y que vamos a seguir enfrentando a futuro. Estamos viviendo un momento paradójico como seres humanos, nunca habíamos acumulado tanta tecnología, riqueza o capital, pero al mismo tiempo nunca habíamos visto y notado de manera tan fuerte cómo hemos afectado a los recursos naturales. Esto entonces nos lleva a hablar del antropoceno, que podría considerarse como la nueva era geológica en la cual identificamos fuertemente que el hombre es el principal factor cambiante de las condiciones del planeta Tierra y nos estamos despidiendo del Holoceno. El antropoceno, si nos ponemos a pensar en la construcción de la palabra, pues hablaríamos de la era de los seres humanos. Y es la era de los seres humanos porque en este momento es cuando sentimos principalmente la afectación sobre los ecosistemas y empezamos a darnos cuenta de aquello que llamamos la deuda ecológica y la huella ambiental, donde entonces tenemos que empezar a identificar patrones de sostenibilidad a futuro. Se diría que el antropoceno principalmente empezó, o cuando ya sus efectos empezaron a ser más notorios, a partir de la revolución industrial con el uso de combustibles fósiles. Las evidencias que estamos en el antropoceno las podemos sentir todos los seres humanos, no importa en cuál lugar del planeta estemos, no importa cuál es nuestra condición socioeconómica ni nuestra condición cultural, pues ya tenemos diferentes condiciones para hablar de eso. La primera es sin duda la acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, que es uno de los indicadores que permanentemente nos está diciendo estamos llegando a la capacidad de carga, estamos llegando al límite, tenemos que cambiar nuestro sistema de producción y de consumo, y eso proviene fundamentalmente de los cambios en el uso de la tierra. En gran medida podríamos hablar de la producción de alimentos a gran escala y de manera sostenida a lo largo del planeta, y el uso de combustibles fósiles no solo para el transporte, sino también para la producción de otros bienes y otros materiales en el planeta. La segunda evidencia de este antropoceno es la pérdida continua de biodiversidad. En términos planetarios, se pierde biodiversidad, incluso biodiversidad que no conocemos, que ya no vamos a conocer, y eso entonces lo que hace es amenazar la posibilidad de seguir disfrutando de bienes y servicios ambientales de nosotros como seres humanos a futuro. La tercera evidencia, de la que se habla constantemente y quizás es una de las que más llama la atención, tiene que ver con el aumento de la temperatura global y la elevación del nivel del mar. Entonces, estas son tres condiciones particulares que nos hacen decir, el planeta cambió, estamos viviendo unas condiciones asociadas a nuestras decisiones políticas, sociales y económicas, y a partir de eso empezamos a vernos en un riesgo muy importante, es pues que el capital biofísico del cual dependíamos y con el cual nos desarrollamos y llegamos a este punto tecnológico y de acumulación de dinero, pues probablemente no esté a futuro en la calidad y la cantidad que no necesitamos para poder seguir estando en el planeta Tierra. Ejemplos de estas condiciones antropocénicas, pues hay varias. Por un lado, podemos hablar del aumento constante de la población en el planeta, sin que necesariamente tengamos que decir que el principal problema ambiental es el crecimiento poblacional, porque normalmente se habla del crecimiento poblacional como el factor determinante de todas las situaciones de antropoceno, pero no necesariamente tiene que ver con que ahora seamos más personas. Probablemente tenemos que identificar que somos más personas, que consumimos más, que nos concentramos en ciertos lugares del planeta, y eso entonces pues modifica factores como la inversión, la transformación de los cauces de uso de los ríos, el aumento en el consumo de agua que probablemente es no necesario, el aumento en la necesidad de fertilizantes para producir alimentos. Pensemos que consumimos más alimentos, consumimos más tierra, pero al mismo tiempo consumimos más agua, y eso ha hecho que dentro de la zona segura que tenía el Holoceno para que todos los seres humanos pudiéramos vivir, pues empezamos entonces a superar esos niveles y a generar demandas que probablemente ya pasamos las posibilidades de regeneración que tiene el planeta Tierra, y a partir de eso entonces estamos entrando en riesgo como civilización, pero también poniendo en riesgo la subsistencia de ese sistema planetario. ¿Cuáles son las evidencias principales? Tenemos las tendencias de deforestación, que son muy importantes. En los últimos años hemos pasado a aumentar de 8 focos de deforestación a 15 focos de deforestación. Esto entonces implica que tenemos niveles de pérdida de diversidad biológica importantísima,
que pone en riesgo, por ejemplo, la producción de agua, pero también el mantenimiento del suelo o la regulación de ciertos eventos climáticos que pueden ser totalmente nefastos para nosotros como seres humanos, pero al mismo tiempo esas condiciones también ponen en riesgo la existencia de otras especies con las cuales convivimos y de las cuales dependemos permanentemente. El aumento en la extracción de recursos mineros y al mismo tiempo la permanencia de la producción energética tal y como la conocemos, que es bastante nociva, y otra evidencia del antropoceno, sin lugar a dudas, tiene que ver con los niveles de consumo sostenidos y crecientes que tenemos nosotros en el país. Pensemos en un antropoceno sostenible desde nuestro contexto como colombianos. Por un lado, la importancia que tenemos de modificar nuestra dependencia a las fuentes energéticas tradicionales y crear nuevas fuentes energéticas. Bien puede ser eólico, bien puede ser por medio de la radiación solar. Identificar la forma en la que podemos frenar la deforestación. Y frenar la deforestación en el país implica no solo invertir en comunidades que están aisladas en el país, sino también, por ejemplo, empezar a establecer sistemas democráticos y sistemas menos corruptos para el manejo de los recursos naturales, donde los espacios de oportunidad sobre la ilegalidad en los recursos naturales disminuya, por ejemplo, controlar la minería. Esas serían acciones políticas, pero también sociales que podríamos empezar a promover. Y otra que es muy importante es empezar a analizar y caracterizar bien cuál es nuestra huella ecológica como individuos y a partir de eso empezar a identificar cuál es el impacto de nuestras decisiones cuando pensamos en ciudades que están en constante crecimiento como podría ser Bogotá. En un país como Colombia, lo que considero importante también es identificar cómo podemos promover la diversidad cultural para mantener esa diversidad biológica y cómo a partir de la diversidad biológica podemos identificar que a largo plazo podemos ser un país que obtenga beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad, del freno de la deforestación y no suponer que la única forma de lograr el desarrollo económico es a partir del uso indiscriminado de estos recursos.